Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. Muchas marcas han registrado la propiedad de un color específico. Por ejemplo, el café de UPS, el azul de Tiffany, el naranja de Home Depot, el rosa de Barbie, el amarillo de los post-its de 3M, el verde amarillo de los tractores y maquinaria John Deere y los inhaladores morados de GSK, entre otros. El superhéroe The Shield tiene una gran similitud al Capitán América. Ambos tenían un escudo con motivos patrióticos, luchaban contra los mismos enemigos y obtuvieron sus poderes de formas similares, a pesar de que The Shield salió unos meses antes. Incluso los creadores de The Shield amenazaron con demandar a Marvel, por lo que el escudo del Capitán América cambió a ser de forma circular a partir del número 2. El maíz es el resultado de muchos siglos de cultivo selectivo de parte de civilizaciones nativas del continente americano. Sus ancestros silvestres todavía se pueden encontrar, se les llama teocintle. Sus características que fueron cambiando con el tiempo son la ramificación del tallo, el tamaño de las mazorcas y el número de granos por mazorca. El día de hoy lucen irreconocibles comparándolas con su versión actual. En 1987, una ardilla mordió un cable que llevaba toda la información de los ordenadores del mercado de valores Nasdaq, lo que provocó que quedara fuera de servicio durante casi 90 minutos. Casi 20 millones de acciones quedaron sin negociarse ese día. En 1994 sucedió algo similar con otra ardilla que paró el mercado más de media hora. La casa de la serie Malcolm in the Middle era rentada por la producción a un precio de entre $3,000 y $4,000 al día. Solo se usó en tomas exteriores, ya que las tomas interiores fueron hechas en un set. El dueño de la casa terminó ganando alrededor de $100,000 durante todo el tiempo que se hizo la serie. Una erupción del volcán Kilauea en Hawái en el 2018 modificó tanto el terreno por la lava solidificada que agregó una zona extra a la isla equivalente a 496 campos de fútbol. En una costa cerca de Sydney, Australia, hay un barco abandonado en el que comenzaron a crecer árboles. Por esa razón ahora le llaman el bosque flotante. Se trata de un barco construido en 1911 llamado SS Airfield, que fue retirado de servicio en 1972 y su reciclaje no se completó. En la película La teoría del todo, se usa el término agujero negro muchas veces en escenas ambientadas en 1963. Sin embargo, esto no podría haber sido posible, ya que a pesar de que el concepto ya existía, al principio era llamado singularidad, antes de que el término agujero negro fuera popularizado por el físico John Wheeler en 1967. Los helicópteros tienen un mecanismo que ayuda a no estrellarse a toda velocidad contra el suelo en caso de que deje de funcionar el motor. Se le llama autorrotación. Aprovecha el aire que sube desde abajo por la caída, haciendo girar las hélices, almacenando energía cinética en el disco. Esto permite que el piloto pueda frenar para hacer un aterrizaje controlado o con menos fuerza que si fuera en caída libre. Las primeras tarjetas de crédito no tenían ningún tipo de seguridad. El comercio hacía una calca con papel carbón con los números de relieve de la tarjeta y se los quedaban junto con la firma, para posteriormente ponerlos en un archivo que mandaban al banco, en donde registraban las transacciones. Muchos apicultores suelen ganar más dinero rentando abejas que vendiendo miel, ya que son esenciales para la polinización de cultivos durante la floración. Pero hacer esto requiere de más logística, necesitan camiones y las abejas deben tener todos los cuidados, ya que pueden tener mucho estrés por los viajes. Disney considera su película El Caldero Mágico como un fracaso, tanto que prácticamente ignora su existencia. En los parques de Disney, lo único relacionado al Caldero Mágico ha sido un local de comida en Magic Kingdom que cerró en 1993 y una parte de la atracción del castillo de Cenicienta en Tokio, donde aparecía un animatrónico con el caldero, y fue cerrada en el 2006.
El sembrador mecánico inventado por Jethro Tull en 1701 cambió la siembra para siempre. Dosificaba semillas y las depositaba en hileras a profundidad constante para después cubrirlas. Fue el principio de la mecanización agrícola. La banda Jethro Tull se llama así en honor a este inventor. Las primeras motocicletas de Honda, fabricadas en 1946, fueron adaptadas para correr con trementina o aguarrás vegetal, que es un líquido obtenido por la destilación de la resina de los pinos y otros árboles coníferos, debido a la escasez de gasolina. Además, los primeros motores que usaron venían de radios militares sobrantes. El musical más caro de Broadway fue Spider-Man Turn of the Dark, que costó unos $75 millones. Por la dificultad para llevarlo a cabo, tuvo que ser modificado muchas veces, ya que los acróbatas se lesionaban constantemente. Solo se presentó durante 3 años, del 2011 al 2014. En Taiwán hay una montaña rusa que se desconecta y se vuelve a conectar con el riel principal a mitad del recorrido, para pasar de un tramo horizontal a uno completamente vertical, y así lograr un efecto de vértigo en todos sus 24 pasajeros. Se llama Gravity Max y fue inaugurada en el 2002. La película original de Blancanieves iba a tener 16 enanos en lugar de 7. Estaban incluidos en los trazos preliminares de los personajes. Esto salió a la luz casi 80 años después del estreno de la película, cuando se subastaron piezas del arte original de 1937. Un youtuber abrió un restaurante McDonald's falso por un día en Islandia, uno de los pocos países del mundo que no tiene sucursales de este establecimiento. Aunque no pudo vender hamburguesas originales del restaurante, logró poner una estatua de Ronald McDonald's y tuvo en exhibición la última hamburguesa de McDonald's real que se vendió en ese país en el 2009, que sorprendentemente no luce echada a perder. En la ciudad de Dover, New Hampshire, Estados Unidos, hay una placa conmemorativa en el lugar donde fueron creadas las Tortugas Ninja por Kevin Eastman y Peter Laird en 1983. Además, cerca de ahí, en donde estaba la casa de Kevin Eastman, además de haber un museo, hay una alcantarilla conmemorativa en la calle. La costumbre de que el día se divida en 24 horas viene del antiguo Egipto, en donde dividían el día en 12 horas de luz y 12 de oscuridad, guiándose por 12 decanos, que son estrellas que aparecían secuencialmente en la noche. Medían la hora durante el día con relojes de sol. Posteriormente, los griegos lo adoptaron y los romanos lo popularizaron. La base sexagesimal para minutos y segundos fue invención de los babilonios. Pequeñas variaciones en las cejas pueden cambiar cómo se percibe a una persona. En pruebas que se hicieron, al quitar las cejas o modificarlas en una foto, perjudicó la capacidad de reconocer un rostro, aún más incluso que cuando quitaron los ojos. Y en otra investigación, descubrieron que las personas con cejas más contrastadas o más pobladas son percibidas como más jóvenes. Después de que la película basada en el videojuego Assassin's Creed no tuvo el éxito esperado en taquilla en el 2016, otras películas basadas en videojuegos que estaban en desarrollo, como Los Sims y Mega Man, fueron canceladas por Disney, que acababa de adquirir Fox. A 50 kilómetros de la ciudad de París vive una colonia salvaje de wallabies de Bennett, animales similares a los canguros originarios de Australia que escaparon de un zoológico en la década de 1970. Se estima que hay hasta 150 ejemplares que se adaptaron al ambiente. Las calles del barrio de Garland en Texas tienen nombres de personajes de South Park, incluyendo Cartman Road, Garrison Way, Mackey Street y McCormick Street. La razón de esto es porque los nombres de las calles de estos desarrollos urbanísticos son decididas por las compañías de bienes raíces, y en este caso fue un fan de la serie quien los decidió, al parecer.
Un arquitecto alemán llamado Hermann Sorgel propuso en la primera mitad del siglo XX Atlantropa, un plan para bajar el nivel del mar Mediterráneo hasta 200 metros, construyendo presas en Gibraltar y otros puntos estratégicos, prometiendo, entre otras cosas, irrigar el Sahara, generar grandes cantidades de electricidad y nueva tierra cultivable. Pero el plan nunca se llevó a cabo. Cuando el nadador Michael Phelps ganó su medalla de oro individual número 13 en los Juegos Olímpicos de Río 2016, rompió un récord de más de 2000 años, ya que superó al atleta Leónidas de Rodas, que ganó 12 oros en los Juegos Olímpicos de la antigüedad. El personaje de Edna Moda en Los Increíbles está basado en la sastre de Hollywood Edith Head, que ganó la cifra récord de 8 Óscares de vestuario. Tenía fama de perfeccionista y un look muy característico, siempre buscando soluciones imposibles bajo presión, similar a Edna. En 1897, la ciudad de Nueva York inauguró un sistema de tubos neumáticos de más de 2 kilómetros que conectaba varios edificios del servicio postal. El primer día, los empleados enviaron cosas como un paquete de libros, una docena de huevos y un gato. Todo esto a través de los tubos que posteriormente transportarían 95,000 cartas al día. No le pasó nada al gato. La razón por la que la forma más popular de ahorrar tradicionalmente es una alcancía con forma de cerdo es por un juego de palabras antiguo. En inglés medio, pig era un tipo de arcilla con la que se hacían tarros donde se guardaban monedas. Con el tiempo fue desapareciendo la palabra para definir la arcilla y los artesanos la relacionaron con pig, que significa cerdo. Además, el cerdo representa prosperidad y suerte en algunos países de Europa, por lo que se quedó como tradición. La compañía Ford pagó para que apareciera el auto Mustang GT en la escena de persecución de casi 10 minutos en la película Bullitt de 1968 con Steve McQueen, lo que ayudó a que se vendieran más de 1 millón de estos coches el siguiente año. El auto original utilizado en la película se vendió en el 2020 en $3.4 millones. Hacia finales del siglo XV, alguien cayó en una cavidad en el Esquilino, una zona de Roma, y descubrió accidentalmente el palacio Domus Aurea, construido por el emperador Nerón siglos atrás. Al enterarse de esto, artistas como Rafael, Miguel Ángel y Pinturicchio se decidieron a ir, bajando con cuerdas para copiar los frescos que encontraron. Este lugar sirvió de inspiración para muchas obras en el Renacimiento. El modelo de Lego más grande y pesado que se ha hecho fue un X-Wing de Star Wars a escala real. Tenía 5.3 millones de ladrillos. De un extremo del ala al otro medía 13.4 metros y pesaba 23 toneladas. Lo hicieron 32 maestros constructores con una suma total de tiempo de 17,000 horas de trabajo. Lo presentaron en Times Square, Nueva York, y posteriormente fue exhibido en Legoland, California. El producto más vendido en las tiendas en Canadá son los macarrones con queso de Kraft, llegando a considerarlo casi como el alimento nacional, consumiéndolo en más cantidad per cápita que en ningún otro país. Los canadienses suelen servirlo como cena y agregarle cosas extra como salchichas. De acuerdo con estudios que se hicieron, el 48% de todos los ingresos de la temporada de fin de año de puestas en escena de ballet son generados por la obra El Cascanueces, que se ha vuelto toda una tradición. Mientras que en Australia, la canción de Michael Jackson, Beat It, alcanzó a llegar solo al tercer lugar en las listas de popularidad, la parodia Eat It, que hizo el músico Weird Al Yankovic, llegó hasta el primer lugar. El sencillo ganó el premio Grammy a la mejor grabación cómica en 1984. El pavimento asfáltico es uno de los materiales que se reciclan más. Por ejemplo, en Estados Unidos se reutiliza más del 95% del asfalto recuperado, añadiéndolo a mezclas nuevas. Por lo general, el asfalto nuevo cuenta con 22% de material recuperado en promedio.
El primer doble de acción reconocido fue Frank Hanaway, que obtuvo un papel en la película Robo de un tren de 1903 como uno de los bandidos, gracias a la habilidad que tenía de poder caerse de un caballo sin lastimarse. Los trenes del metro de Nueva York modelo R32 entraron en servicio en 1964 y se mantuvieron funcionando hasta el 2022, con casi 58 años de servicio, muy por encima de su vida útil prevista. Estos trenes se destacaron por su buena calidad de ensamblado. Cuando los retiraron, se convirtieron en arrecifes de coral artificiales en el Océano Atlántico. El creador y director de videojuegos Hideo Kojima aparece como personaje en el juego Metal Gear Solid 5 en una misión de rescate. Si logras rescatarlo, puedes reclutarlo como soldado para tu base. En India es tradición que las familias ahorren dinero en forma de joyería de oro, que la compran, la usan como regalo y la exhiben en las bodas y festividades, representando la seguridad financiera de la familia. Es una buena herramienta para preservar el valor ante la inflación y las devaluaciones, además de que se ve bien. El pájaro campanero blanco tiene un ritual de cortejamiento que consiste en acercarse a la hembra y gritarle a más de 125 decibeles a unos cuantos centímetros de distancia, lo que representa el récord de sonido más fuerte de un ave. El volumen es tan extremo que los investigadores se preguntan cómo es que evitan el daño auditivo. Si dividieras a un humano promedio de 70 kilos por composición química y tasaras las cantidades de cada elemento, por ejemplo carbono, calcio, magnesio, hierro, entre otros, a precios industriales, la suma de todo sería alrededor de $100 a $200, de acuerdo con estimaciones. Después del manga One Piece, el segundo cómic más vendido de todos los tiempos es Asterix de Francia, con más de 390 millones de ejemplares y traducciones a más de 110 idiomas. Es una franquicia tan exitosa que hasta tiene un parque temático de atracciones cerca de París que tuvo un récord de asistencia de casi 2,5 millones de personas en el 2024. Debido a regulaciones que hay en diferentes países sobre seguridad en elevadores, los botones para cerrar la puerta casi nunca funcionan correctamente, solo durante modo emergencia o ni siquiera están conectados. Esto puede variar dependiendo si el elevador va a dar servicio a mucha gente o si solo es privado. Mientras que en la Unión Europea hay 587 automóviles por cada 1,000 personas, en Estados Unidos hay hasta 910 autos por cada 1,000. Este conteo de transporte aumenta mucho en ciertos microestados, como en San Marino con 1,600 o Andorra con 1,200. Y los lugares donde hay menos son Somalia con 5, Togo con 8 y Madagascar con 9 por cada 1,000 personas. Las ratas canguro, originarias de Norteamérica, están tan bien adaptadas a la vida en el desierto que podrían pasar toda su vida sin tomar una sola gota de agua. Esto es porque sus riñones funcionan muy bien y obtienen el agua a partir de otros alimentos mediante un proceso metabólico llamado fosforilación oxidativa. El festival californiano Coachella pertenece a Golden Voice, subsidiaria de AEG, que es controlada por el multimillonario Philip Anschutz. Durante años su corporación y fundación hicieron donaciones a causas y grupos conservadores, lo que atrajo la atención de los fans del festival, ya que va en contra de lo que representa. Al ser cuestionado por esto, el empresario lo ha negado en varias ocasiones. Usuarios de Google Earth y Google Maps encontraron en un lugar aislado de la civilización en Kazajistán un símbolo de pentagrama dibujado en un terreno con un diámetro de 366 metros. Este símbolo tiene muchos significados, pero muchos lo relacionan con la maldad. Después de investigar se dieron cuenta que simplemente era el trazo de un parque en forma de estrella.
Hace unos 300 millones de años había unos insectos gigantes parecidos a las libélulas o anisópteros modernos llamados Protodonata, que llegaban a medir hasta 70 centímetros, similar a un águila. Eran de ese tamaño porque en ese tiempo, además de que no existían las aves todavía, entonces no tenían depredador, el aire contenía más de 30% de oxígeno, lo que favorecía mucho su crecimiento. Entre más oxígeno, los animales pueden ser más grandes. Los higos tienen una relación estrecha con las avispas. Para ser polinizados, una avispa debe poner sus huevos dentro de un higo y ya se queda ahí, no puede salir. Algunos quedan polinizados y otros sirven para que nazcan nuevas avispas, como si fuera un nido. Los higos polinizados tienen enzimas que hacen que la avispa se disuelva en su interior. Pero no te preocupes, los higos que compras en el súper vienen de una variedad domesticada desde hace miles de años, que se trasplanta y no necesita avispas. 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.